¿Qué tal, familia? Papá les bendiga. Buenas noches a todos. Un gustazo, como siempre, saludarles. En esta ocasión, pues, quise hacer este en vivo hoy viernes, que estamos cerrando prácticamente una semana más. Gracias a Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado la fuerza, la salud para poder estar y disfrutar la familia y todo lo que nos ha dado. Bueno, esta noche quiero traer un tema que considero muy importante para nuestros tiempos, y como siempre yo espero que sea de bendición para tu vida, espero que abra tus ojos, espero que te ayude, porque la intención de cada uno de estos videos, como lo he dicho en otros, no es establecer un dogma o establecer una corriente teológica, sino básicamente es poder traer a tu vida lo que la Escritura menciona, lo que Dios dice en su palabra. Y eso quiero esta noche transmitirte. Deseo con todo mi corazón que el Padre Eterno te dé sabiduría, te dé entendimiento y podamos juntos disertar en un tema como lo es la identidad y como lo es también el sentido de pertenencia. ¿Por qué esto es importante? Primero quiero decirte que hay mucha gente que anda por la vida queriendo recibir identidad, y eso es algo muy natural y muy normal. El problema es que se están buscando en el medio y la forma incorrecta, y eso ha traído mucha confusión, y eso ha traído, pues, no solamente confusión, sino incluso decepción de las personas que en busca de esa identidad y en busca de ese deseo de saber quiénes son y cuál es el lugar al que deben de pertenecer, muchas veces son atraídos por el carisma de los líderes, por el carisma de las personas que ellos consideran que pues pueden llevar una relación con ellos o con él. Entonces quiero hablarte de este tema. Antes, como siempre, quisiera hacer una oración y espero en Dios que tú puedas salir de esta transmisión bendecido. No pretendo agotar en una sola transmisión el tema, porque la verdad es interesante. Yo sé que a medida que avancemos tú vas a ir entendiendo algunas cosas, no solamente como congregante, sino muchas veces como pastor. Porque hay gente que llega a una congregación y luego sale de ahí, se va a otra y se va a otra y se va a otra, y casi ya recorrieron todas las congregaciones de su ciudad y muchas veces no encuentran lo que ellos están buscando. Caso con los pastores, muchas veces que no sabemos cómo conectar a las personas para que ellos reciban identidad. Incluso queremos que ellos sean como nosotros, que nos imiten a nosotros, que se comporten como nosotros, porque creemos que somos nosotros los que le damos identidad a ellos. Al final te decía, en muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos, esto termina con una ruptura y con una decepción. Por eso quiero hablarte de esto, y como siempre vamos a orar al Eterno para que Él nos ilumine en lo que vamos a hablar en esta noche. Padre, te doy gracias por una semana más que tú nos concedes, Señor. Gracias por llegar a esta semana con fuerza, con vigor, con salud. Gracias. Y pido, Padre mío, que tú me ayudes para que cada una de las personas que se conecten en este tiempo, Señor, que lo hagan en el transcurso de la transmisión, o incluso que vean este video en diferido, Padre, puedan recibir una dirección de parte de tu Espíritu. En el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Muy bien, entonces quiero hablarte, te decía, de identidad y sentido de pertenencia. Ese es el tema que voy a traer hoy, y como bien te comenté, no voy a agotarlo en esta transmisión, sino que lo mejor me dé para 2 transmisiones o una transmisión más. Pero quisiera que entremos a este tema que es tan interesante y que es tan importante para nuestras vidas. Quiero primero que nada decirte que solo cuando somos afirmados en nuestra identidad y es suplida el sentido, esa necesidad de sentido de pertenencia, se termina esa búsqueda incansable de estas cosas que en realidad son importantes en la vida de toda persona.
identidad y sentido de pertenencia. Quiero que veas esta lámina, porque ahí trato de alguna manera de pues mostrarte un poco de qué trata prácticamente la identidad y de qué trata también el sentido de pertenencia. Entonces déjame pasártelo en la pantalla para que tú lo puedas leer. Y la identidad no es más o responde a quiénes somos, y en virtud de eso vivir y actuar. Cuando alguien entiende quién es, va a vivir y va a actuar de acuerdo a lo que sabe que es. En el caso del sentido de pertenencia, esto está asociado con saber que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y asumir esto con responsabilidad. Pertenecer o asociarnos al lugar correcto es importante, ya que encontraremos ahí todo lo necesario para crecer, descubrir y desarrollar nuestras habilidades. Esto precisamente es lo que podemos llamar vivir plenos. Cuando esto se logra concretar, entonces podemos decir con certeza que estamos viviendo plenamente. Es cuando una vida se desarrolla, cuando una vida crece, cuando una vida descubre sus talentos, sus habilidades. Entonces es cuando una persona se siente pleno y seguro en el lugar donde se encuentra. Bien, pero también quiero comentarte que toda persona anda en busca de identidad y un lugar al cual pertenecer. Y obviamente ser aceptado en ese lugar. Eso es lo que nos ha llevado a hacernos parte de algo o de alguien. Hablamos del matrimonio, hablamos de grupos. Cuando una persona se identifica con otra o con un grupo y toma sentido de pertenencia, se hace parte de ese grupo, se fusiona, se asocia. Y te decía, crece y se fortalece, no mengua ni se debilita, siempre que esté en el lugar correcto. Algo que debemos tomar en cuenta en esta búsqueda, y que por lo general no lo hacemos, es saber primero quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Eso es algo que no se busca primero, sino que se pretende encontrar en grupos y en otras personas. Tenemos que saber primero de dónde venimos y hacia dónde vamos, a dónde hemos sido llamados a ser parte y pertenecer, para así poder obviamente funcionar y nuestra vida pueda tener sentido. Esto, mis amados, no lo podemos recibir de ninguna persona o grupo. Esto solamente es dado del cielo. Por eso Dios es llamado Padre, porque solamente un padre puede dar identidad a sus hijos. Yo espero que me estés captando la idea. Ok, quienes buscan identidad primero en una persona o en un grupo religioso han equivocado el medio. Ellos no pueden dárnoslo. Y quienes pretenden hacerlo, tarde o temprano, solo lograrán decepcionar a sus seguidores, porque al final el seguidor se va a dar cuenta que no pudo recibir lo que tanto le ofrecieron o lo que tanto le prometieron. Por ello, no en vano, mis amados, la Escritura dice, por ejemplo, no en vano dice la Escritura en Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La actitud de los líderes, su servicio y obediencia, mis amados, no se juzga, ni debe ser juzgado por su congregación. Pero, ¿sabes? Sí debe ser evaluada con el único sentido de ser imitado o de imitar todo lo bueno que de ello resulte. Y obviamente no todo lo que un líder haga, por lo general. Ese es el consejo de la autoridad apostólica. Eso fue lo que nos dejaron escritos los apóstoles en Hebreos capítulo 13. Vas a mirar que dice,
acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y vea que dice, consideren. No dice que juzguen, pero sí dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Así que aquí tenemos una propuesta de parte de los apóstoles, del escritor de esta carta a los hebreos. Y te voy a decir por qué. Porque existen muchas religiones y muchos grupos religiosos que se van formando de personas que andan en busca de su identidad y de un lugar al cual tienen obviamente la necesidad de pertenecer. Y eso es lo que los llevó allí. Esto en sí, mis amados, no es malo, ya que fuimos creados con esa necesidad, puesto que somos miembros de un cuerpo, no de dos, sino de uno solo, el cuerpo del Hijo de Dios. A esto se le conoce como, o le podemos llamar como sentido de pertenencia. Necesitamos ser parte de algo, nuestro ser, nuestro espíritu nos demanda ser parte de algo más. No fuimos creados para vivir en soledad o apartados, sino para ser parte de una comunidad. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los hombres y las mujeres que nos lideran, sin considerar que la mirada debe de estar puesta en el autor y consumador de la fe, pues nos vamos a llevar muchas decepciones. O cuando el líder procura, insiste en que la congregación lo imite a él, sin entender las consecuencias de su persona, porque todos somos falibles, porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos. Por eso es importante que la mirada, nosotros como líderes, la mirada inculquemos a la congregación a que la ponga en el autor y consumador de la fe. No en nosotros. En nosotros pueden evaluar ellos y sacar lo mejor, sacar nuestras buenas actitudes, sacar nuestra fe y obviamente imitarlas. Pero no debemos inculcar a la congregación que imite todo lo que nosotros hacemos, porque obviamente todos fallamos. Todos, aun cuando tú veas a un pastor con una gran unción, aunque tú veas a un hombre, a una mujer de Dios con toda la unción sobre su cabeza ministrando, quiero decirte que es un hombre, es una mujer que va a tener fallas, porque es un ser humano. Por eso es importante inculcar a la congregación a que ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Pero a todo esto, ¿cómo saber si estamos en el lugar correcto? ¿Acaso el simple hecho de sentirnos bien en un lugar, porque nos sentimos cómodos con las personas que nos rodean, que nos saludan, que nos abrazan, que nos dan la bienvenida, es suficiente para afirmar que estamos en el lugar correcto? ¿Acaso sería suficiente el hecho de sentirme cómodo, el hecho de sentirme bien y basarme en un sentimiento para pensar que estoy en el lugar correcto? Déjame, por favor, darte un ejemplo de todo lo anterior para que tú vayas entendiendo bien. Si tú has estado buscando identidad en una persona terrenal, en un grupo religioso, quiero decirte que has equivocado el rumbo, porque nadie, hablando de la identidad espiritual, nadie nos las puede dar. Esto es algo que viene del cielo, esto es algo divino. Y déjame, por favor, darte este ejemplo que es muy interesante. Fíjate que Jonás, el profeta Jonás, recibió de parte de Dios la orden de ir a Nínive y comunicarles el juicio decretado contra esta ciudad. Pero sabemos la historia, que este profeta tomó un barco con un rumbo y un destino totalmente distinto al que se le había ordenado. Jonás, mis amados, tenía llamado. Jonás tenía propósito, tenía mensaje, destino, identidad y por ende sentido de pertenencia. Pero fíjate que en su desobediencia va a tomar el rumbo equivocado.
Algunos comentaristas tratan de justificar la actitud de Jonás diciendo que probablemente era un profeta inmaduro, por lo cual actuó de esa manera. Lo cierto es que la Escritura nos dice que Dios no nos da más carga de la que podamos llevar, porque Él no es un Padre inconsciente. Si hay alguien, mis amados, que conoce nuestras fortalezas, que conoce nuestras debilidades, es Dios. Él las conoce muy bien. Así es que no creo que sea por allí el asunto de la inmadurez, o mejor dicho, no, por ser joven este profeta. Mira, Jonás se encontraba en un lugar, en este caso la barca. Se hizo parte de un grupo de viajeros de manera momentánea. Compartía el mismo destino con ellos. Recuerda que llegó a Jope y se embarcó para ir a Tarsis. O sea, un rumbo contrario al destino que Dios le había dado. Ok, aunque todo esto era incorrecto en la vida de Jonás, ya que no era el lugar, eran las personas y el destino al cual Dios le había enviado, fíjate que él se sintió por un momento cómodo allí. Hasta que Dios envió una tormenta, y déjame decirte que toda tormenta en nuestra vida tiene un propósito. Toda tormenta en nuestra vida. Cuando tú y yo perdemos el rumbo, cuando tú y yo tomamos caminos equivocados, cuando tú y yo tomamos la dirección contraria, cuando tú y yo desobedecemos a Dios, tarde o temprano va a llegar a nuestra vida la tormenta. La tormenta tiene propósito de evidenciar los que son y los que están. ¿Quiénes son y quiénes están? Hay un dicho que dice: ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Ante la tormenta, todos procuraban hacer algo para salvarse. Dice la Biblia que todos se unieron para tratar de que la barca no se hundiera, y comenzaron a tirar todo lo que traían, todo el equipaje, todo lo pesado, comenzaron a deshacerse para que la barca no se hundiera. Pero fíjate algo curioso: Jonás, el profeta, no solo no movió un dedito para ayudarles, sino que incluso este profeta se fue al fondo de la nave para dormir profundamente. ¿Qué te parece? Esto, mis amados, nos enseña que el hecho de que una persona esté con y entre nosotros, camine hacia nuestra misma dirección, haga lo mismo que nosotros hacemos, no necesariamente es parte del grupo, sino solo aquellos que en verdad han tomado la causa del reino de Dios y saben que ahí pertenecen. Solo ellos van a ser movidos a actuar en un momento de crisis, hombro con hombro, con las demás personas en favor o la causa del reino. Mira lo que dice precisamente, déjame ponerte este texto que es interesante. Mira lo que dice la Biblia en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 6. Te dije que él, en lugar de ayudarse, fue al fondo del barco y fue a dormir. Jonás 1:6 dice: el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, obviamente expertos navegantes, entendieron que esta tormenta no era normal, y su desesperación los llevó a echar suerte para saber quién era el culpable del desastre. Y obviamente la Biblia señala que la suerte cayó sobre Jonás. Analicemos con detenimiento las preguntas que le hacen a Jonás después de este descubrimiento, después de que Dios prácticamente revela, que todo está ocasionado por causa de Jonás.
y miramos lo que dice el versículo 8 precisamente de Jonás. Mira lo que dice. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Todas estas preguntas, si las analizas, están relacionadas con la identidad, con el llamado, propósito y el sentido de pertenencia, incluso en el destino de Jonás. Esas preguntas fueron claves, pero leamos la respuesta de Jonás. Veamos qué dijo Jonás. Y dice versículos 9 y 10, mira lo que responde Jonás. Yo soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Ok. Bueno, hay que tomar en cuenta, mis amados, que aunque él no dice que es profeta en primera instancia, pero sí dice que es un hebreo, y eso es suficiente para que todos los que iban en el barco entendieran de quién se trataba. Recuerda que la fe hebrea tiene una notable distinción con la fe de todos los demás pueblos de la época, porque la fe hebrea era la única que ha sido siempre una fe monoteísta, que creen en un solo Dios. Todos los demás pueblos paganos, incluso Nínive, donde lo habían enviado, era un pueblo pagano que adoraban a muchos dioses, tenían muchos dioses, muchos ídolos. Así es que un hebreo se podía distinguir por la fe que tenían. Ellos creían en Dios, en Yahvé, en Yahweh, en Elohim. Ellos tenían un Dios, solo uno, no tenían tantos. Así es que su fe era muy reconocida en la gente y la cultura y naciones de aquella época. Así que cuando él reveló que él era o pertenecía al pueblo hebreo, bueno, eso ya lo dijo todo. Entonces, tal vez para usted y para mí esas declaraciones de Jonás no sean relevantes ni significan mucho, o tal vez nada. Pero para la época de ellos, sí, porque entendían, aparte de que los hebreos se decían ser el único pueblo escogido de Dios. El único. Todos los demás pueblos estaban ajenos a Dios. El único pueblo que tenía pacto con el Dios eterno. El único pueblo a quien Dios se le había manifestado en Egipto, en toda la travesía del desierto, en Sinaí, y le había entregado leyes y mandamientos. Les había dado el pacto de la circuncisión. Así es que todas estas cosas hacían del pueblo hebreo un pueblo diferente. Así es que mencionar que era un hebreo, bueno, ya te di el contexto. Todos entendieron entonces que Jonás no encajaba para nada, ni en ese lugar, ni en el destino de la embarcación. Jonás no era un pasajero más, no era un pasajero común en esa embarcación. Escúchame esto, mis amados. Pensar que nuestra identidad nos las puede dar una persona, la podemos adoptar por ser parte de un grupo, nos las puede dar un líder o una agrupación religiosa, es algo equivocado. La identidad es un asunto celestial. Primero debemos recibir identidad de Dios, del cielo, del Padre. Primero necesitamos hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Y después, obviamente, Dios nos va a colocar en un lugar en donde perteneceremos según su voluntad. Pero antes que nada, usted y yo tenemos que recibir identidad de parte de Dios. Usted no es lo que los líderes religiosos dicen que usted es. Usted es lo que Dios ha dicho en su palabra que es. Usted necesita pertenecer primeramente al reino de los cielos.
El Señor, el maestro de maestros, le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar, para que puedas volverte ciudadano del reino de los cielos. Estas dos cosas son importantes. Nadie más te la puede dar. Hay mucha gente que se siente orgullosa de la asociación, de la agrupación religiosa a la que pertenece, o porque está bajo la cobertura de X siervo tan espiritual, y se siente tan orgulloso porque creen que ellos son capaces de darles identidad, cuando esto, mis amados, no puede venir de ningún hombre. Y déjame que vayamos poquito a poquito, porque tampoco estoy degradando, no es el fin degradar el trabajo de estos hombres de Dios, no es el fin, pero cada uno tiene su función en el cuerpo. Cada uno Dios lo ha llamado para funcionar. Nadie puede llegar a ser lo que Dios es, ni lo que su Hijo es, ni la obra que hace el Espíritu Santo. Cada uno está establecido para cumplir una función. Déjame ir un poquito más adelante, continuando con Jonás. ¿Cuál fue la solución? Jonás les dijo: tírenme al mar. Y aunque en un primer momento los marineros se resistieron a hacerlo, no quisieron hacerlo, al final se vieron obligados, ya que la mar los amenazaba con hundir la barca. Y cuando ellos acataron la orden de Jonás, la Biblia señala que la tormenta cesó. Como vemos, el problema de Jonás no era una falta de identidad. Jonás sabía quién era. Cuando le preguntaron, él dijo: soy hebreo y esta es mi fe, porque nuestra identidad está relacionada con lo que creemos. Ok, ni tampoco ignoraba su propósito o su sentido de pertenencia. Él sabía que pertenecía, pero también sabía el propósito para el cual Dios lo había levantado como profeta. Él tenía bien clara todas estas cosas. Su problema, en este caso de Jonás, radicaba en, primero, sus prejuicios. Esos prejuicios personales que tenía con sus enemigos. Aparte, tenía falta de amor al prójimo. Y eso fue lo que lo llevó a la desobediencia, y en su vida actuó en consecuencia. Esto mismo, mis hermanos, sucede a muchas personas que aun cuando conocen su identidad, tienen propósito y el lugar al que pertenecen, saben su llamado, con todo y eso se alejan de Dios por no querer obedecer. Huyen de sus responsabilidades por sus problemas personales. Y cuando se van acusando y culpando a medio mundo de su alejamiento. Pero eso, mis amados, es otra historia. En muchos casos es la falta de identidad espiritual y su búsqueda lo que ha llevado a las personas a moverse de un lugar a otro. Pues en un primer momento, cuando llegaron, se sintieron bien, resultado de nuevas amistades, un lugar diferente, un ambiente distinto, conocen nuevas personas, etc. Lo que les hace sentir cómodos, buscando en los lugares y personas incorrectas, buscando lo que solamente Dios les puede dar. Pero obviamente después de un tiempo comienzan a experimentar esa sensación de no encajar allí, de que hay algo que hace falta en sus vidas. Esto obviamente no sucede con todos, solo con aquellos que no solo buscan sentirse bien en un lugar, sino el identificarse con la causa, con el objetivo y el propósito de ese lugar, de esa comunidad, como para involucrarse y sentirse útil allí. Pero la pregunta sería: ¿cómo podrán hacerlo si no han saciado lo primero, la identidad, desde el ambiente espiritual? Lo que está relacionado con su identidad con Dios, y a falta de esto sus vidas se vuelven vacías y sin propósito, lo que los va a llevar más tarde a emigrar.
de ese lugar, el que llegaron, para ir a otro. No importa el lugar donde se encuentren, ellos van a emigrar. Lo que las personas buscan, obviamente, es su identidad, pero en los lugares y personas equivocadas, por medios incorrectos, y cuando no lo encuentran, se alejan decepcionados. La buscan en la tierra cuando está en el cielo. Quiero mostrarte una cita en la Escritura para que tú veas que la identidad viene del cielo, que la identidad viene del Padre, que nadie, amado, amada, puede darte identidad. Nosotros como líderes podemos hacer otras cosas, bendecirte, orar por ti, direccionarte, enseñarte, instruirte con base en las Escrituras, pero no podemos dar identidad, no es nuestra función eso. Y déjame enseñarte, por favor, esto. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Sé que lo has leído muchas veces y sé que a lo mejor hasta has predicado de este versículo. Dice la Biblia que cuando el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, se fue a bautizar, después de que salió de las aguas, dice Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, mira quién da identidad: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si te das cuenta, es el Padre el que establece, el que da la identidad. Esto es algo, mis amados, que solamente viene del cielo, que nadie más puede darnos. Usted puede imitar a muchos hombres de Dios y no está mal que imite su fe y que imite esas conductas buenas que ellos tienen, pero eso no es identidad. Eso no es identidad. La identidad solamente la da aquel que nos ha engendrado en nuestro espíritu. Lo anterior no siempre, escúchame bien, es así. Hablo de todas estas conductas que se dan en las personas. No siempre es así. En algunos casos no es un asunto de falta de identidad o de sentido de pertenencia, sino muchas veces de falta de compromiso y de no querer asumir esas responsabilidades en donde estamos, y para evitarlo las personas muchas veces desertan. Que no quieren asumir su responsabilidad, no quieren obedecer, así es que lo que hacen es que se van del grupo, se van de la comunidad, se van de la congregación y van a buscar otro, no porque no sea ese su lugar, no porque no haya sentido de pertenencia, sino porque no quieren hacerse responsables ni entrar en el proceso de crecimiento. En otros casos, esto, mis amados, no tiene que ver con las personas, sino con los grupos que no saben cómo encauzarlos y llevarlos a conocer su identidad. Me refiero muchas veces a los grupos religiosos, a los líderes religiosos, que no saben cómo encauzar a la gente, a las personas que llegan, a su identidad, a su propósito y destino. Lo que también, obviamente, va a traer como resultado el alejamiento en algún momento de su vida de ese lugar. Quiero decirte que lamentablemente hemos cometido este grave error. El error de llevar a las vidas a identificarse con nuestra visión personal, con nuestro propósito organizacional, como lo más importante que el creyente debiera de conocer y de saber. Voy a repetir esto, por favor. Hemos cometido el grave error de llevar a las personas a identificarse primeramente con nuestra visión personal y con el propósito de nuestra organización como si fuese lo esencial y lo más importante en sus vidas. O sea, lo que yo quiero. Yo necesito que mi congregación sepa qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo pretendo, que yo anhelo como líder. ¿Cuáles son los sueños que yo debo de cumplir? Obviamente que decimos que son los de Dios, ¿verdad? Pero lo que va a terminar produciendo en el corazón de las personas, escúchame esto,
lo que va a terminar produciendo en el corazón de las personas el sentirse usado solamente. ¿Cuánta gente se ha ido de tu congregación, de mi congregación, de otras congregaciones, han llegado a tu congregación y te han dicho que se sintieron usados? Y no están exagerando, es una verdad, es una realidad eso. Porque cuando nosotros como líderes no entendemos que lo primero que necesita un hijo de Dios, un recién nacido, es identidad con el cielo, identidad con el Padre, y que pertenezca al reino de los cielos, que le sea revelado el reino de los cielos. Cuando no entendemos eso, lo primero que hacemos es que lo metemos a estudiar y a que conciba nuestra visión personal, nuestras ambiciones personales, nuestras ambiciones ministeriales. Y al final esa gente se va a ir decepcionada, sintiéndose usadas. Eso es un grave error que hemos estado, mis amados, cometiendo. El reino de Dios está centrado en que cada persona se identifique con el plan del cielo, que conozca su destino profético y su propósito en él, no en el de los hombres. Caminar en la visión del reino para establecer la voluntad del Padre tal y como lo hizo su Hijo. ¿Por qué el Mesías fue rechazado por los líderes de su época? Porque siempre que él habló del establecimiento del reino y no del anhelo de engrandecer X religión, X organización, X concilio. Les aseguro que si el maestro hubiese echado porras a los fariseos no hubiesen sido también movidos a pedir su muerte. O si se hubiese inclinado al grupo de los saduceos, ellos lo hubiesen defendido. Pero la Biblia señala que los únicos que defendían al maestro era el pueblo. Era el pueblo. Era el que no tenía líder, no tenía un grupo, no tenía alguien que los liderara. Todos los demás, todos los grupos religiosos se sintieron amenazados por el maestro, porque él no vino con el fin de engrandecer una religión, una organización, sino el reino de los cielos. Es necesario volver, mis amados, a leer y a estudiar con detenimiento la oración del maestro. Necesitamos volver una vez más a releer y a estudiar la oración del maestro, la oración del Hijo de Dios. Ya que en esa oración al cual se le ha llamado el Padre Nuestro, se expresa el corazón del Padre, el sueño de Dios, el anhelo del Padre Celestial. Déjame ponértelo allí para que, espero que ahora que lo leas, lo veas con otros ojos. Déjame ponerlo. Ahí está. Mira cuál es el anhelo y el corazón del Padre. El Hijo revelándolo a sus discípulos. El Hijo revelándolo a los nacidos de nuevo. El Hijo revelándolo a los ciudadanos del reino. Y mira que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está la visión más importante que todo hombre debe seguir. Ahí está la visión más importante que toda mujer debe de seguir. Allí está la visión más importante a la que hemos sido llamados a conectarnos, a hacernos parte. Esa es la visión más importante que existe. Cuando nosotros comencemos a hacer la visión del reino, por consecuencia, también seremos bendecidos en nuestros anhelos y sueños personales. Pero tenemos primero que entender que la visión del reino es primero. Necesitamos entender que las personas deben de aprender primero a identificarse con el Padre Celestial antes que cualquier otra cosa o persona.
Entonces, ahí está la visión más importante que todos tenemos que seguir, o con la que debemos de comprometer a cada persona que nace de nuevo, que entiende su identidad como hijo de Dios. ¿Necesita un sueño o visión a seguir? Ahí la tiene. Ahí está la más importante, ahí está la más productiva. Ahí está lo que el Hijo vino a revelarnos. Llevemos a las almas a identificarse con los planes y los propósitos del reino de los cielos primeramente. Y después de que esto sea comprendido y aceptado por ellos, entonces, y solo entonces, pasemos a los planes personales o de grupo o de equipo. Si nosotros hacemos lo opuesto, los logros van a ser mínimos y obviamente temporales. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no provienen del corazón de Dios, ni son respaldadas por el cielo, hasta que primero honremos arriba para poder ser nosotros honrados aquí abajo. ¿Es usted un líder? Por favor, aprenda esto que le voy a decir. Si es usted un líder, por favor, aprenda esto que le voy a decir. Los líderes no fuimos llamados a levantar discípulos para nuestro beneficio personal. No fuimos llamados a levantar discípulos para enriquecernos o para hacer negocios con la fe de ellos, sino para encauzarlos a las causas del reino de Dios, para que estos cumplan el propósito del cielo, para que la visión del rey llegue a sus corazones. Déjenme por favor explicarle esto en uno de los casos que encontramos en las Escrituras, en donde una de las comunidades de la época del apóstol Pablo, y más específicamente el caso de Corinto, tuvo esta experiencia. No me va a dar tiempo de concluir el tema, pero lo voy a dejar para la próxima semana. La próxima semana yo voy a concluir este tema. Déjame ponerte en contexto de lo que voy a hablar la próxima semana. Y lo voy a poner ahí en pantalla. Y ahí te lo dejo para que tú te quedes reflexionando con esto que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios. Y mira lo que dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente al Mesías o al Cristo. Y la pregunta es, ¿acaso el Mesías o Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Y la respuesta es contundente. Por supuesto que no fue así. Por supuesto que no fue así. Esta congregación en donde Pablo trabajó poco más de 1 año y medio, de acuerdo a lo que dice Hechos 18:11, estaba sufriendo una fuerte división en su interior, dando como resultado 4 grupos, los cuales se identificaban y se hacían o se decían pertenecer cada uno a un determinado líder de los que aparece ahí en esa lista. Unos se hacían llamar discípulos de Pablo, otros de Apolos, unos más de Pedro, otros decían ser fieles discípulos, seguidores, alumnos del Mesías. Lo que nos dice que estos grupos se identificaban con las enseñanzas de estos maestros de la palabra, y otros decían seguir fieles las enseñanzas del Mesías. En otras palabras, de una congregación o cuerpo estaban saliendo, como hoy en día se llamaría, 4 redes ministeriales, y cada una encabezada por hombres de Dios,
sabios, honorables y reconocidos, con ministerios importantes. La pregunta aquí sería, ¿acaso eso era malo? ¿En qué afectaba todo esto al cuerpo del Señor? ¿Qué entendían los apóstoles del Señor con respecto al liderazgo? La Escritura no dice absolutamente nada sobre la postura de por lo menos dos de estos líderes. Me refiero a Apolos y a Pedro. No menciona si ellos sabían o apoyaban estos grupos o no. Solo tenemos la postura de Pablo como autor de la carta. Y primero, vemos que estos grupos se identifican con la enseñanza de estos líderes. Se sienten parte de una visión en particular. Es tan cierto esto que la carta dice, yo soy seguidor de, o yo soy discípulo de. Equivocadamente estos grupos pensaron que hacer o identificarse con la visión de un líder en particular correspondía a ser la visión del reino y que eso pues no afectaría en nada. De todos modos, estamos con estos hombres ungidos, reconocidos, grandes siervos de Dios, así es que no vemos el problema, el mal, la afectación, no vemos en dónde pudiera radicar algo malo. Ok. Te decía, equivocadamente estos grupos pensaron que hacer o identificarse con la visión de un líder en particular correspondía a ser la visión del reino y que pertenecer a uno de estos líderes o estar bajo su cobertura era lo mismo que estar en el reino. Ellos no percibían que con estas ideas estaban fracturando el cuerpo del Mesías. Incluso creían que de esta forma estaban extendiendo el reino. Otro error que se puede notar en este caso es que querían primeramente identificarse con la causa y propósito de un hombre, de un líder. Y ser parte de uno de estos grupos liderados por los hombres, que como bien dijimos, no eran cualquier personas. Pero ellos querían, primero que nada, ser parte de estos grupos que eran liderados por uno de estos hombres antes que el reino de los cielos. En otras palabras, veían con importancia ser identificados como discípulos de X o de Y. O sea, para ellos era más importante que los identificaran como discípulos de Apolo, o discípulos de Pablo, o discípulos de Pedro, o seguidores de una de estas personas o maestros reconocidos entre ellos. Era para estos grupos, era más importante pertenecer a estos liderazgos que al reino de los cielos. Pablo pudo haber sacado partido de este acontecimiento, ya que lo estaban tomando en cuenta como un líder famoso. Él pudo haber tomado partido de eso si no hubiese entendido lo que es el reino. Pudo haber buscado una posición, liderazgo, reconocimiento entre la comunidad, si no entendiera su identidad y a quién pertenecía realmente el cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está lo malo en todo esto? Déjame hacerte un resumen de todo lo que hemos hablado para finalizar esta transmisión. Mucha gente anda buscando identidad en líderes, en personas, en grupos que no pueden darla. Y tal vez pasan un momento cómodo, porque se sienten bien, porque hay gente que los abraza, hay gente que los anima, se sienten bien. Se sienten tan bien que ya ni siquiera piensan en convertirse en ciudadanos del reino, en hombres y mujeres que viven de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra, sino que ellos se sienten más comprometidos con los hombres que con Dios. Y no han entendido que la identidad viene del Padre. Y mientras que ellos no tomen identidad del Padre, van a seguir siendo huérfanos toda la vida, aunque tengan
pastores, maestros, líderes, ellos seguirán siendo huérfanos y no podrán disfrutar de los ministerios que Dios ha dado como consecuencia de su falta de identidad con el Padre. El otro problema es el sentido de pertenencia. Que mientras que no se hagan parte del reino de los cielos, ellos no van a encajar en ningún lado. Mis amados, no se trata del lugar, se trata de ti, se trata de mí. No se trata de las personas que nos rodean, se trata de nosotros. Si nosotros no nos identificamos con el Padre, no podemos identificarnos con los demás hijos. Si nosotros no nos hacemos parte del reino, no podremos hacernos parte de algo más aquí en la tierra. Por eso es importante tener identidad, pero la identidad que viene del cielo, la identidad que viene del Padre. Por eso es importante que usted se haga un ciudadano del reino de los cielos. Qué bueno que usted pertenezca a una organización, a una iglesia, a una comunidad, pero si usted no se ha hecho parte del reino de los cielos, eso no le va a servir mucho. Por eso recuerde, el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un líder perteneciente al grupo de los fariseos, pero eso ante el reino no significaba nada. Te animo a que tú ores al Padre y que tú recibas. Si no has nacido de nuevo, que tú nazcas. Si ya naciste de nuevo, conéctate con el corazón del Padre. Escucha las palabras de tu Padre Celestial. Ten contacto con las Escrituras, en donde a través de ellas Él se va a revelar a tu corazón para afirmarte y que tú recibas la identidad correcta. Déjame hacer una oración por ti, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Te pido que tú bendigas a cada persona que ha visto esta transmisión, que lo verá en diferido, que lo verá mañana, pasado, en una semana, en un mes, el tiempo en el que esta transmisión le llegue, Padre, que sea de bendición para su vida. Que tu espíritu lo lleve a ese nuevo nacimiento, que reciba de ti su identidad correcta, Padre. Que reciba del reino de los cielos su pertenencia, su ciudadanía, Padre. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido. Que seas tú, Señor, acercando a ti todos aquellos que andan huérfanos, que dentro de las mismas congregaciones, que teniendo líderes y maestros, siguen siendo huérfanos y no pueden identificarse con la causa del reino. A nosotros los líderes, encausa nuestro corazón, Padre, para que conectemos primeramente a tus hijos nacidos, Señor, contigo, que reciban identidad de ti, Padre Santo, y que se hagan parte, ciudadanos del reino de los cielos, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Mis amados, agradezco mucho este tiempo y yo te espero la próxima semana para concluir, porque lo que sigue está interesante. Cómo podemos desarrollar nuestra identidad y lo que viene, cómo podemos estar en un lugar al que pertenecemos. Cuídate mucho, el Eterno te bendiga y deseo que pases un feliz fin de semana, que la sigas pasando bonita con tu familia, con tus hijos, en tu congregación, y que el Eterno les bendiga mucho. Gracias por este tiempo que me han regalado y espero que lo hayas disfrutado. El Eterno te bendiga hoy y siempre.